Bienvenidos a su canal UCR, un canal donde seguimos haciendo televisión con sentido en el siglo XXI. En esta ocasión tenemos al ingeniero Ali Reazi Emani. Bienvenido, don Ali. Muchas gracias, don Jorge. Gracias por la invitación. El ingeniero Reazi es ingeniero industrial de la Universidad de Birmingham y también tiene un posgrado en Administración de Negocios de la Universidad de Aston, en Inglaterra también. Él ha sido director de Comercio Internacional de Recope durante muchos años, y ahora se dedica a consultorías, es experto en el área de hidrocarburos. Entonces, don Ali, para empezar, hablemos en este caso del tema que es el petróleo en tiempos de pandemia, que ya se ha puesto bastante de moda el tema petrolero. Pero primero, digamos, demos un panorama internacional de cómo están ubicadas las reservas, qué papel juega la OPEP, qué papel juega Estados Unidos, qué papel juega Venezuela en el tema del petróleo crudo, digamos, para empezar. Muy bien. El tema del petróleo se ha venido evolucionando mucho comparado con hace 30, 20 años atrás. Estados Unidos sigue siendo un consumidor muy grande, como un 20% del consumo mundial de petróleo es de Estados Unidos. Sin embargo, antes, hace 20 años, 30 años atrás, importaba 50% tal vez de su consumo. Hoy día Estados Unidos está balanceado y tal vez ligeramente, dependiendo los meses y tomando en consideración biocombustibles y todo, puede ser ligeramente exportador, netamente, de algunos productos. Estados Unidos aumentó sus reservas, creo que es el que tiene más reservas a nivel mundial con la metodología del fracking. No tiene grandes reservas, tiene grandes producciones. Entre Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita son los tres países grandes productores de petróleo. Ok, hagamos esa diferencia. Una cosa es tener reservas, ¿verdad?, como las que tiene Arabia Saudita, que posiblemente es el que tiene más reservas a nivel mundial, ¿verdad? Y otra cosa es tener la mayor producción, aunque no tenga tantas reservas. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo crudo en este momento. Petróleo crudo condensado que produce a base de gas natural, que justamente sale de esa producción de esquistos, que ha dado esa importancia, esa gran capacidad de producción a Estados Unidos, puede llegar a ser un balanceado en cuanto a producción de petróleo. ¿Y por qué la OPEP perdió esa preponderancia que tenía? Porque, bueno, actualmente, no sé, casi 100 millones de barriles que se consumen diariamente en el mundo, la OPEP alcanza, creo que entre 35 y 40%. Antes tenía una preponderancia importante en el juego del precio, ahora no. Sí. Si me permite solamente responder la pregunta anterior. Estados Unidos, en cuanto a reservas, apenas representa 3.5% de reservas mundiales, pero es un gran consumidor. En los últimos 10 años, por haber registrado sus producciones y haber comprobado su faja Orinoco y otras producciones, Venezuela tiene las grandes, mayores reservas del mundo, junto con Arabia Saudita, y después está Irán y otros países del mundo. En cuanto a reservas, ¿verdad? Que es diferente a la producción y estas cosas, y también es diferente, por ejemplo, países como Arabia Saudita, que produce 11, 12 millones de barriles, que consume unos 3 algo de millones de barriles internamente, exporta grandes cantidades de petróleo, igual que Rusia, que su producción es muy alta, 9, 10 millones de barriles, y esto consume como 3.5 millones y exporta grandes cantidades. Ahora, comparado con Estados Unidos, que produce mucho petróleo, pero exporta pequeñas cantidades de crudo, pequeño relativamente,
menos de 2 millones de barriles. Y esto es algo recientemente que sucedió en los últimos 10 años. Antes no se permitía, las leyes de Estados Unidos no se permitían exportación de petróleo crudo. Ahora, no todo el petróleo es igual, ¿verdad? Porque para los señores televidentes, hablar de petróleo crudo es como hablar de un producto, pero no. Hay crudos de diferente categoría. Correcto. El crudo básicamente se categoriza en liviano y pesado, o puede ser liviano, mediano y pesado. Eso se distingue con su grado API, la gravedad específica. Sí, pero API es el Instituto Norteamericano de Petróleo. Eso es, pero también tiene una clasificación de gravedad específica de crudos. Entonces se define con base en API, por ejemplo, un crudo 27, 24 API para arriba, o 30 API, es un crudo ligero. Tal vez entre 24 y 12, 14 API es un crudo mediano, y de ahí para abajo, en cuanto a API, es pesado. ¿Qué es un crudo ligero y qué es un crudo pesado? Bueno, el crudo ligero es, entre más ligero es el crudo, por ejemplo, el crudo de Nigeria, de Algeria, de Libia, son crudos muy ligeros. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que produce más componentes ligeros cuando pasa por una torre de refracción. O sea, que produce más naftas, más gasolina, produce más productos diésel, más gasolinas y diésel y jet fuel. Y menos productos pesados como el búnker o tiene en su gasóleo. Sí, correcto. Tiene menos de componentes pesados y más componentes ligeros. O sea, que desde el punto de vista económico valen más los crudos ligeros que los crudos pesados. Correcto, ¿verdad? correcto. Y también se clasifica el crudo con base en su contenido de azufre. Entonces, crudos agrios son crudos que tienen más azufre, como más de 1%, y si es menos de 1%, se considera como dulce. Entonces tiene menos contenido de azufre. Eso tiene que ver, obviamente, hay otros componentes que tienen los crudos dependiendo de cuál es su fuente de producción. Ahora, usted me dijo quiénes tienen crudos valiosos, pero ¿quiénes tienen crudos pesados que no tienen tanto valor? Bueno, no tanto valor, no, menos valor, digamos. Bueno, los crudos de Medio Oriente generalmente son ligeros, pero son agrios, generalmente, la mayoría. Crudos de Estados Unidos tienen ligeros y pesados. Venezuela tiene mucho crudo, mayoritariamente son crudos pesados o medianos, Venezuela. Y la faja de Orinoco, que no es crudo tradicional, donde para poder producir hay que llevar un componente que puede diluir ese producto tan pesado que ya ni está clasificado como crudo pesado. Entonces, se debe mezclar para poder transportar por tuberías ese producto. Sí. Y se procesa en unas refinerías muy especializadas. Bueno, sobre ese tema de las refinerías vamos a volver en un momento. Hacemos una pausa. Continuamos con Don Ali hablando sobre el tema de la refinación. Hablamos en el segmento anterior sobre crudos, ahora hablemos sobre la refinación. ¿Qué es refinar? En primer lugar, tal vez para los televidentes. Bueno, el crudo como tal no sirve en tiempos modernos. Cuando empezaron a producir, entonces lo estaban pasando por una etapa de destilación y inicialmente mayor parte del consumo de esos subproductos por destilación se usaba para una parte para iluminación y posteriormente en los barcos, que era el búnker o el fuel oil, el búnker que se conoce aquí. Esto era el producto más deseado. Conforme se va desarrollando los vehículos, automóviles, trenes, aviones, y también se dieron cuenta que hay otros componentes, otros productos que se pueden utilizar para generación de electricidad en lugar de usar búnker, también más adelante por contaminación que produce. Entonces llegó a ser menos importante el tema de fuel oil. Lo que se hizo también, desarrollaron otros procesos secundarios después del proceso inicial de destilación
convertir todo ese búnker o parte de ese búnker por medio de craqueo o por coking, que es un proceso de coking o craqueo, a productos más deseados de mayor valor que el crudo, que son gasolinas, diésel y jet esos fuel. procesos que usted dice de craqueo catalítico y el otro, son Coking. Procesos que rompen la molécula, las más pesadas, ¿verdad? La del búnker, ¿De búnker? y producen productos más livianos, como la gasolina. Correcto, así es. Entonces, desde ese punto de vista, la refinación va a dar una serie de productos, una mezcla de productos, ¿verdad? Y el valor de esa mezcla de productos me da un valor que debería ser mayor que el valor del crudo para que la refinación se dé. ¿Eso se da siempre o no se da siempre? Bien, primero que normalmente cuando uno construye una refinería, diseña para un rango de crudos, incluyendo qué tan agrio puede procesar un crudo. Por lo tanto, no puede procesar todo tipo de crudos. Eso se diseña para un rango. Eso es importante. O sea, las refinerías se construyen para una dieta de crudos entre un API más o menos pesado y un API más o menos liviano. Y también tiene que ver con el acceso que tenga a dónde está el crudo. Correcto. Y también el contenido de azufre. También. Entonces, la metalurgia y todas esas cosas tienen que ver con esto. Entonces, en cuanto al proceso de refinación, entonces, la idea es la suma de esos de componentes que se produce, del valor de la suma de componentes que produce una refinería de un crudo, menos los gastos, menos las pérdidas y el consumo que se da en un proceso de refinación, sea mayor que el costo de crudo. De un barril de petróleo, entonces se produce 20% de gasolina, 30% de diésel, 10% de jet fuel, 5% de LPG y ahí adelante. Y tal vez un 40% dependiendo del crudo de búnker. Ese búnker, como tal, vale menos que el crudo. Entonces, en un proceso de refinación, cuando una refinería produce 40, 30% búnker, que vale menos que el crudo, por lo tanto, normalmente son refinerías simples que ya hoy día, excepto en lugares específicos que sirven para un mercado específico, ya no tienen rentabilidad. Por lo tanto, el valor del crudo que procesa es mayor que con la suma de productos. Sí, que generalmente en el procesa. mercado Eso es la he visto margen. yo que, por ejemplo, el LPG o el fuel oil, el búnker, tiene un precio menor que el crudo en el mercado, ¿verdad? Entonces, el precio de la gasolina, el precio del diésel, el precio del jet fuel tiene que compensar esa diferencia de precio para que la refinería tenga un margen de refinación positivo y pueda operar. Correcto. Se dice, no sé, que en Estados Unidos las refinerías operan si el crudo tiene un valor, digamos, mínimo de $45. ¿Eso es cierto o no es cierto? Bueno, al final del día no importa el precio del crudo en cuanto a negocio de refinación. Lo más importante es diferenciar entre el precio de crudo y el precio de productos. Si los mercados para los productos tienen mayor demanda, buena demanda, y la capacidad de refinación está llegando cerca a su capacidad máxima. Obviamente hoy día el mundo es muy globalizado, por lo tanto, si hay un desbalance desde Europa o desde Asia, puede llevar, o de Sudamérica, llevar productos para el otro lado o viceversa. Por lo tanto, si en forma constante ese diferencial es mayor y permite tener un margen positivo en negocio de refinación. Ok, hablemos de un tema un poco más nacional. La gente dice que el diésel de Panamá es mejor que el de Costa Rica. ¿Es cierto eso o no? Bueno, yo la verdad no conozco el diésel de Panamá, pero yo sé que tanto Panamá como Costa Rica importan los diésel prácticamente todo Centroamérica, un 90%, con excepción de Nicaragua, que todavía opera su refinería. El resto de los países de Centroamérica y Panamá importan todos sus productos y la gran mayoría viene de Estados Unidos. Tanto Costa Rica como Panamá importan el diésel de carretera, porque hay diferentes tipos de diésel para
que se permite para ferrocarril y todo esto. Entonces, es la misma calidad del diésel. Y todo esto viene de las refinerías de exportación de Costa del Golfo en Golfo de México, en Estados Unidos. Estamos diciendo que el diésel, digamos, clasificándolo por azufre, que Costa Rica importa como máximo 50 ppm de azufre. Panamá también es el mismo diésel. Correcto. De hecho, el diésel que se importa a Costa Rica, en cuanto a calidad de exportación de este Estados Unidos, es un diésel de 15 ppm. Pero Costa Rica, para poder estar seguro que en el proceso de transporte y también transferencia de la refinería hasta otros planteles, si se contamina con algún otro productos, de esos remanentes que puede quedar en azufre en la tubería, por lo tanto lo vende como 50 ppm. Y en cuanto a la gasolina, que la gente dice que es mejor la que tiene más octanaje que la que tiene menos. ¿Es cierto eso? Bueno, el tema de mayor octanaje es mejor, pero depende para qué uso quiere. Un vehículo que dice se requiere un octanaje RON 91, si pone 93 o 95 no va a mejorar su desempeño si es un vehículo nuevo. Obviamente va a depender en qué altura está, dónde está, digamos, viajando. Sin embargo, sí es mejor calidad, pero depende para el vehículo, para el propósito. O sea, hay vehículos que necesitan 95. La gran mayoría de vehículos hoy día requieren 91, que es la calidad de gasolina regular. Es mejor calidad porque es más caro, ¿verdad? Pero en realidad la tecnología es la que condiciona ese octanaje. Si es Correcto. un motor que requiere 95, es diferente a un motor que requiere. Exactamente, es como pasar un viaje que usted puede hacerlo, un Toyota de buena cómodo o un Mercedes. En los dos va a ir cómodamente, solamente que tiene que pagar para ir en un Mercedes o un BMW que es un Toyota, pero los dos cumplen el mismo propósito. Vamos a hacer un corte y volvemos con este tema relacionado con el comercio internacional del petróleo. Ahora hablando del comercio internacional del petróleo y lo que pasa con los precios internacionales. Don Ali, ¿qué fue lo que pasó con el precio del crudo que dio negativo en cuanto a precios futuros? Sí, eso fue un incidente que se dio en la bolsa de NYMEX, la bolsa de futuros de Nueva York, el 20 de abril, que es la fecha límite para negociar el petróleo crudo de referencia de ellos, que es WTI, West Texas Intermediate, para el mes de el crudo de mayo. Entonces, ese es el último día que se negocia ese crudo, que es el crudo del mes más cercano. El mercado de futuros es un mercado donde es estructurado para que comenzó a finales de los años 70 con el diésel, lo que llaman diésel para calefacción, heating oil, que después pasó a crudo, gasolina, gas natural y otros productos. Y no es el único mercado a futuros, hay otros mercados a futuros importantes y hoy día no solamente negocian en mercado a futuros donde hay un lugar físico donde se intercambian, también lo hacen electrónicamente. En el mercado se llama ICE, Intercontinental Exchange, que eso es solamente es electrónica, 24 horas al día. O sea que ese precio negativo es en papeles nada más. Nadie no, te va a vender un se dio negativo. En ese, que el WTI solamente tiene un punto de entrega y mayor para el 99% de mercados de futuros, la gente o compra porque es vendedor o comprador para cubrir sus riesgos de crudo o de productos, en este caso estamos hablando de crudo, o son especuladores que en los últimos 20, 25 años se ha ido aumentando especuladores porque es un producto muy volátil, eso genera especulación, por lo tanto participación y todo.
En ese sentido, esto es un crudo donde el punto de entrega es en Cushing, Oklahoma. WTI, ese es específicamente es el crudo, y un contrato es 1,000 barriles. En ese momento, Cushing, Oklahoma, está en un lugar que está lejos de consumo y lejos de producción. Está en medio de todo esto, pero es un centro que tiene grandes cantidades de capacidad de almacenamiento para crudo, y también por ahí pasan un montón de oleoductos. Llevan a diferentes partes, oeste, norte y este, noroeste, que es donde hay mayor parte de consumo de Estados Unidos. En ese momento, cuando estaba llegando a la fecha del mismo día, a mediodía, el crudo a futuros, donde los que tenían el contrato tienen que liquidar su posición o tienen que tomar posición del crudo. Normalmente, como mencioné, 99% de casos solamente se hace de papel para cubrir sus riesgos o especular. Entonces, se liquida antes de tomar posición físico de crudo, el 99%. En ese momento, ya desde marzo, Estados Unidos, por el tema de COVID-19, venía perdiendo la demanda. Había una destrucción muy rápida de la demanda. Por lo tanto, a mediodía, todavía el precio del mercado a futuro estaba, si no me equivoco, $4 o $5 todavía positivo. Llega a la 1:04 minutos, llega a ser prácticamente cerca de cero. Eso es hora de Houston, que es 1 hora de diferencia entre Houston y Nueva York, donde está el mercado NYMEX. A la 1:30 hora de Houston, a la 1:04 minutos, o sea, 22 minutos antes de cierre de poder negociar ese crudo, o tenía que tomar posesión de ese crudo, ya no había compradores para esos papeles futuros, o tenía que tomar posesión del crudo. Para esa fecha, Cushing prácticamente estaba lleno, un 83%, pero ese espacio disponible no era disponible para todos los compradores o todos los que tenían mercado de futuros en posición. Por lo tanto, no había espacio. Eso hizo que en esa cuestión de 24 minutos, 25 minutos, el precio se fuera de 0 a 37.62 negativo. Ahora, esto fue puntual en el mercado de NYMEX, que no fue el caso de crudo Brent, que es más negociado en otro mercado de ICE que mencioné. El Brent nunca estuvo negativo. En mercado físico nunca fue negativo. De hecho, hay dos publicaciones que son muy respetados y conocidos, que es Platts, uno es Platts, otro es Argus, que reportan negocios, intercambio físico de crudo de ese día. Y con base en esto definen y anuncian precios de ese crudo, o de gasolinas o diésel. ¿Y alguien tomó posición en ese momento en que estaba a menos 37? ¿Alguien liquidó o alguien compró? De hecho, tuvieron que liquidar porque no podían tomar posición del crudo y tuvieron que vender negativo, sí, para poder liquidar el papel, porque tenían que liquidar, pero no, el que tenía el crudo, quería vender, no habían compradores. Por lo tanto, tuvieron que pagar algo para poder deshacerse, porque tenían que liquidar su posición ese día a la 1:30. Eso sucedió. Sin embargo, en el mercado físico, en otro mercado, en Magallanes, que en inglés, que es el este de Houston, había intercambio de crudo a mediodía que habían reportado a $7. Algunos se referencian con mercado a futuros que habían vendido con $7 por encima de futuros. Habían otros crudos que habían reportado en mercado físico. Y Platts, en ese día, en su reporte, creo que reportó mercado físico a $7 positivos, $7, $8. Perdón,
Y por último, la bola de cristal. ¿Cómo cree usted que va a evolucionar el precio internacional del crudo? Bueno, la bola de cristal no he podido encontrar, pero los pronósticos que la demanda se ha destruido demasiado y va a depender cómo va a ser recuperación económica, pero están pensando precios débiles, 30, 40 dólares, lo mejor de los casos, para este año y para el próximo año, gradualmente subiendo. Bueno, hemos hablado de un tema bastante complicado, bueno, en general para la gente, para los televidentes, y creo que usted lo ha explicado bastante bien. Le agradezco mucho su participación en esta entrevista, don Ali. Muchas gracias, don Jorge, por la invitación. Y nosotros terminamos aquí esta entrevista, volveremos en otro programa con un tema similar. Gracias.